quisiera empezar de una forma un poco extraña, ¿no? Yo creo que hoy si abrimos cualquier periódico digital o miramos cualquier informativo o cualquier noticia aquí en España, hay una frase que se ha vuelto el pan nuestro de cada día. Es una frase que se repite muchísimo, ¿no? Ya sea en las tertulias que hay por la mañana o quizá hablando del caso Koldo, que seguro que lo conocéis la mayoría, ¿verdad? Si estás aquí en España, si llevas poco tiempo incluso ya te sonará, ¿no? O las tramas de las mascarillas, o las últimas investigaciones que salpican al gobierno. Hay una expresión muy común, y esa expresión es la siguiente: tirar de la manta. ¿Suena esta expresión? Tirar de la manta. Vivimos una tensión muy fuerte, ¿no? Insoportable, como he dicho en los informativos, en los medios de comunicación, porque vemos a personas que tenían una posición importante, ministros, asesores y empresarios que se miran de reojo y asustados cada vez que alguien tiene que ir a declarar y expiran aliviados cuando esa persona no dice todo lo que sabe. Pero se levanta una sensación de pánico cada vez que un juez habla acerca de registrar una oficina o clonar un teléfono móvil. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta tensión cuando ocurre eso, no? Bueno, en el momento en el que alguien tira de la manta, sabéis lo que pasa, ¿no? Cuando alguien tira de la manta, la fachada de normalidad se desmorona, se cae. La máscara se cae. Y lo que queda a la luz es la desnudez de la corrupción, o lo que es peor, la evidencia de un corazón sucio y oscuro. Ahora, cuando eso ocurre, ¿cómo suele reaccionar el ser humano? ¿Cómo reaccionamos nosotros, ¿no? Cuando alguien tira de la manta? Ya lo veis, ¿no? Lo veis cómo suele pasar. La negación, no sé si habéis visto las declaraciones, ¿no? En el caso Koldo, ¿no? Declaraciones que son ridículas, son totalmente ridículas. Pero esa es la respuesta del ser humano, es la negación, la justificación, el victimismo o lo que siempre se suele hacer, echarle la culpa a otro, al del lado, es el culpable, ¿no? Yo he hecho esto, pero tú has hecho algo peor todavía. Ahora, yo quiero que escuches con mucha atención lo siguiente. Esto que voy a decir. Es muy fácil juzgar a los políticos sentados en el sofá de tu casa, juzgar sus malas acciones, pero en el fondo lo que ocurre es que todos nosotros somos políticos de nuestra propia imagen. En cierta forma somos muy parecidos a ellos. Todos tenemos una manta que sujetamos con fuerza para que nadie vea nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestra ingratitud, nuestra ira, nuestra intransigencia, nuestros deseos más oscuros, nuestras adicciones, nuestra espiritualidad superficial, nuestros miedos, nuestra insatisfacción. Yo quiero hacerte una pregunta y quiero que te detengas un segundo y que la pienses. ¿Qué ocurriría si Dios hoy tirara de tu manta? ¿Qué ocurriría si Dios tirara de esa manta que estás usando para cubrirte? Hace muchos años vi una película que me he acordado esta mañana cuando estaba repasando el mensaje. El título en inglés es The Final Cut. Es una película de ciencia ficción. A mí me gustan las películas de ciencia ficción, a mi mujer no, pero bueno. En esa película es muy interesante, es muy curioso, porque es una película futurista donde cada ser humano tiene, cuando nace, implantado un chip en su cerebro, de manera que va grabando su vida a lo largo de todo el tiempo, desde que nace hasta que muere. Y cuando la persona muere, hay una empresa que tiene un servicio especial donde hay una persona que descarga esa información, ese vídeo de tu vida, y se encarga de cortar los momentos feos para hacer una composición de una vida que parece estupenda y proyectarla en tu funeral, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios tirara de la manta y pudiéramos proyectar tu vida aquí ahora, de forma pública, ¿no? ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría?
miedo, pánico. El Salmo 32 justamente es el diario de un hombre que vivió ese terror. David era el rey de Israel, ¿no? Era la persona que Dios escogió como jefe de Estado. David era el hombre que tenía que mostrar la mejor reputación de todos los judíos. Era o debía ser el referente espiritual. Debía ser la persona que más reflejase a Dios, ¿no? Pero por dentro, David vivía el terror de que alguien tirara de la manta y descubriera su infidelidad y su crimen. David, y eso la mayoría lo sabéis, un hombre conforme al corazón de Dios, se había acostado con una mujer que no era su mujer y había mandado a asesinar al marido de esa mujer para cubrir lo que había hecho. Cuando David escribe este salmo, y muchas veces los salmos lo planteamos como si fuera una canción, ¿no? La mayoría son canciones que se cantaban, pero David escribió este salmo no como una canción de domingo, sino como algo distinto, y eso es una referencia que hay en el salmo que Luciela no ha leído, que justamente está al principio, que se llama o se denomina masquil. Y masquil lo que es una enseñanza sabia para que la mastiquemos despacio. O sea, cuando tú ves en un salmo masquil, no pienses en una canción, piensa más en un proverbio, piensa más en sabiduría, porque eso es justamente lo que David está reflejando en este salmo. Está diciéndonos, tómate tiempo para masticar lo que voy a expresar aquí. Esta es una experiencia valiosa y quiero que te pares a pensarla. Así que lo primero que quiero hacer en este mensaje es que evaluemos, hagamos el análisis de una doble vida, ¿no? Que es lo que hace David. Y vamos a empezar no por los versículos 1 y 2, vamos a empezar por los versículos 3 y 4, ¿no? En concreto por el 3. Fíjate lo que dice David aquí, en el versículo 3. Dice, mientras callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día. Lo primero que podemos observar aquí es que David no utiliza un lenguaje poético, no le da muchas vueltas al asunto, sino que utiliza un lenguaje médico, está haciendo un diagnóstico. Él está diciendo que mientras cayó su pecado, mientras lo mantuvo oculto, hubo un efecto en su cuerpo, ¿no? Hubo un aspecto interno, ¿no? Es curioso que David dice mientras callé, no dice mientras olvidé, o mientras estaba tratando de taparlo, o mientras trataba de olvidarme de él, no. ¿Por qué? Porque David lo sabía, pero David no lo decía. Muy interesante. David sabía que lo que había hecho estaba mal, pero David no quería decirlo, no quería hablarlo. Me encanta lo que hizo Jonathan Edwards, ¿no? Este hombre que estuvo involucrado en avivamientos en el siglo XVII, ¿no? Teólogo que llegó a conocer el corazón de Dios, ¿no? Él dijo acerca de la experiencia de David en este salmo, él dijo, el pecado no confesado, y esto es precioso, no es un secreto guardado en un cajón, es una fuerza activa de decaimiento. El alma que intenta ocultar su rebelión ante el Dios que todo lo ve está luchando contra la gravedad del universo. Es precioso, lo que está diciendo es, cuando nosotros tratamos de cubrir, de tapar todo este tipo de cosas, no estamos poniendo no estamos cubriendo con tierra algo. Estamos luchando contra el universo. O sea, es ridículo. Es decir, estoy tratando de frenar toda la gravedad del universo. Piénsalo por un instante. Es como si tú estuvieras tratando de luchar contra la gravedad de la Tierra. Es imposible. Es imposible. La Tierra te va a atrapar con todo su poder, ¿no? Eso es lo que está expresando Jonathan Edwards, ¿no? De hecho, David lo que dice aquí es que sentía como si su cuerpo se estuviera secando. En España hay una expresión que utilizamos para esto. Esa expresión es la siguiente, os va a sonar muchísimo. Esa expresión es llevar la procesión por dentro, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es eso, no? Cuando uno pone una cara de sufrimiento, cuando uno quizás no expresa las cosas reales, pero por dentro lleva la carga, ¿no? Esta expresión lo que describe es la tensión interna de saber que no somos lo que parecemos y tememos que se descubra, en este caso concreto, ¿no? Para David, y eso es lo que nos dice, esta procesión interna, esta tensión interna,
termina por consumir el cuerpo. No es solamente que te sientes emocionalmente mal. Lo que hace el pecado no confesado es generar un estrés espiritual. El pecado no confesado genera un estrés, una presión interna espiritual. Obviamente, si tienes al Espíritu de Dios, va a haber una presión interna dentro de ti, ¿no? Además, el cuerpo no fue diseñado para cargar con la mentira. Estamos afectados por el pecado, pero Dios cuando nos creó, no nos creó para ocultar la mentira o para vivir con la mentira. Esa procesión de por dentro lo que hace es consume tu propia alma y la deja seca. Y es justamente en medio de esta experiencia que está viviendo David, dice lo siguiente en el versículo 4, ¿no? Él dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. A ver, David estaba sintiendo una presión interna, porque había algo que estaba tratando de ocultar en su propia vida, pero esa presión que él sentía no era una presión para aplastarnos, sino que era para romper su autosuficiencia. Cuando David dice que el calor del verano lo secaba, en realidad esa vivencia era justamente Dios diciéndole, ríndete David, ya no puedes más con esa mentira. Fijaos, David intentando esconder todo esto, pero Dios llevando a David a que deje de seguir manteniendo esa mentira, ¿no? Este tipo de presión a veces la sentimos como que Dios está castigándonos, cuando en realidad es la misericordia severa de Dios, que es Dios no dejándonos tranquilos en nuestro pecado porque nos ama. Eso es misericordia. La disciplina de Dios nace de la misericordia, no nace del castigo, ¿no? Para los que son su hijo. De hecho, si Dios nos dejara pecar sin sentir nada, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos, no reaccionaríamos contra eso, ¿no? Seguiríamos manteniendo ocultas cosas que necesitamos soltar, liberar, ¿no? La angustia es la señal de que Dios te está llamando a casa. A veces, cuando sentimos la culpa sana, o cuando sentimos esa comodidad interna dentro de nosotros, tendemos a pensar o a dudar de si realmente hemos confiado en Dios, si realmente creemos en el Evangelio. Cuando una evidencia clara de que realmente hemos abrazado el Evangelio, es cuando hay una lucha interna de nosotros, porque hay algo que se revela contra eso, ¿no? Y que nos llama a sacarlo fuera. Ahora bien, ¿por qué David se quedaba callado? ¿Lo habéis pensado alguna vez esto? ¿Por qué David estuvo tanto tiempo sin confesar lo que había hecho? El mismo Salmo dice que a él no se lo había olvidado, sino que mientras callaba, mientras no decía, ¿no? Me gusta lo que dice Tim Keller, ¿no? Tim Keller dice que David estaba atrapado por el ídolo de su propia justicia. Interesante esto, muy, muy interesante. Si David confesaba, dejaba de ser el rey conforme al corazón de Dios ante los ojos del pueblo. David tenía miedo. ¿Acordáis lo que he dicho al principio de cuando alguien tira de la manta? ¿Qué pasa? Tenemos miedo. Tenemos miedo de que la gente se dé cuenta de que no somos lo que parecemos. Y te digo una cosa, constantemente funcionamos y vivimos así. Constantemente vivimos así. Como David, tenemos miedo de perder la identidad. Tenemos miedo de decepcionar a otros y a nosotros mismos. David quedaría expuesto delante de todos de quién era él realmente, ¿no? Y esto conecta muy bien con un aspecto de nuestra cultura, de la cultura en la que vivimos nosotros. Es la cultura de el qué dirán, ¿no? ¿Qué van a pensar los demás de mí? ¿Qué van a pensar de ti? De hecho, fíjate si esta lucha es tan fuerte que en muchas ocasiones preferimos estar muriéndonos por dentro con tal de mantener la fachada, ¿no? ¿Cómo estás? No, estoy bien. Y por dentro estoy fatal. No, es que no quiero que nadie sepa. O quizá esto es muy curioso, ¿no? Porque a veces nos gusta proyectar que somos una familia perfecta y luego en casa las cosas son un desastre.
Pero aquí en la iglesia todo está bien, todo funciona bien, ¿verdad? Los matrimonios no tienen problemas, no hay ningún problema, ¿verdad, Sara? No tenemos problemas, somos modelo, ¿no? Pero preferimos proyectar una imagen de que todo está bien, en vez de buscar algo que realmente nos sane, ¿no? Es justo eso, ¿no? Preferimos una santidad cosmética, es más superficial, que una sanidad real. Pero en realidad David lo que hacía al silenciar esto es lo que hacemos nosotros también, ¿no? Es intentarnos autosalvarnos. Estamos aplicando un evangelio donde nosotros somos el Mesías y nos salvamos. Si nadie sabe lo que ha pasado, pues entonces no ha ocurrido, ¿no? Un poco como le pasa a la avestruz. La avestruz dice, bueno, si no lo veo, pues no está. Y a veces eso es lo que ocurre, ¿no? En nuestra vida. A veces, sobre todo, hay aspectos y hay momentos de nuestra vida donde, aun habiendo conocido a Cristo, volvemos a luchar con ciertas cuestiones que pensamos que habíamos superado. Hay veces donde uno piensa que hay cuestiones que ya no va a volver a luchar con ellas, y cuando te encuentras con esas cuestiones y se repiten en tu vida, dudas de muchas cosas, ¿no? Y a veces tratas de ignorarlas, están presentes ahí, tratas de ignorarlas pensando que van a desaparecer. Pero el precio de mantener la fachada, la apariencia, es el agotamiento total, ¿o no? ¿O no? ¿No has vivido esa experiencia alguna vez, tu momento? ¿No has vivido? De mirarte al espejo y decir, la verdad, si la gente supiera quién soy yo de verdad, si yo mismo supiera quién soy de verdad, ni me soportaría, ¿no? Yo sé que digo esto porque me conozco a mí mismo, porque Dios me ha permitido darme cuenta de qué tipo de persona soy, ¿no? Hay cosas de mí que no quisiera que nadie supiese y que seguramente si se supiesen, yo no estaría aquí. Y creo que contigo pasaría exactamente lo mismo. Pasaría igual, ¿no? Vivir así es como, yo creo que piense lo siguiente, porque creo que esta ilustración va a ayudarte un montón a entender cómo funciona esto, ¿no? Yo creo que piense en un niño que quiere jugar una final de fútbol, que le encanta mucho el fútbol, pero también tiene miedo a que le roben su colección de piedras favoritas. No quiere separarse de ellas, ¿vale? Así que se le ocurre la feliz idea de llenar su mochila de piedras favoritas y se va a jugar la final de fútbol. Imaginaos, ¿no? Intenta correr, pero los demás le pasan, obviamente, porque tiene que cargar con un peso que es mucho mayor que el suyo. Intenta saltar, pero apenas se eleva a 2 centímetros del suelo. Además empieza a dolerle la espalda y al final del partido pues se sienta, se pone a llorar porque casi no ha jugado y está agotado, está cansado, está frustrado. Muchos de nosotros nos sentimos muchas veces así. Dios nos diseñó y además a través del Evangelio nos permite poder correr libres. Pero el problema aquí es la mochila. Muchos intentamos jugar el partido de la vida con una mochila llena de secretos, llena de cosas que sabemos que están ahí, y a veces nos preguntamos por qué la vida cristiana es tan pesada, por qué nos cuesta tanto, por qué parece una carga, por qué parece que no puedo avanzar, ¿no? Y no es problema del Evangelio. Lo que pesan realmente son las piedras que no queremos soltar, eso es lo que nos pesa, ¿no? Son piedras favoritas, son, como decía Nico hace mucho tiempo, ¿no? Son esos pecados mascota que nos acompañan y que ya, como no hemos logrado que desaparezcan de nuestra vida, pues a veces lo alimentamos un poco, ¿no? Pero son esas cosas las que nos están impidiendo encontrar el verdadero tesoro. Pero David no se queda aquí en este salmo, porque después del versículo 4 viene el versículo 5. Y David nos habla de algo precioso, que es la transparencia auténtica. Mira lo que hace David al principio de este salmo en los
versículos 1 y 2. Él dice lo siguiente en estos dos versículos. Él dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es muy interesante, hay dos cuestiones muy interesantes aquí. La primera, que David está hablando de la felicidad. Quiero que penséis esto. David está vinculando la verdadera felicidad con la confesión, ¿vale? Y otra cosa que hace David aquí es que utiliza tres palabras para referirse al pecado. Lo llama pecado, lo llama iniquidad y lo llama transgresión. A ver, un hebreo cuando repite una idea de formas diferentes lo que está haciendo es subrayando, está marcando en rojo eso. Es decir, David no está pasando superficialmente por lo que él había hecho en su vida, sino está reconociendo con exactitud lo que había pasado. De hecho, él no dice, cometí un error, sí, me equivoqué, mira, perdón, es que yo soy así, ¿no? Él llama a las cosas por su nombre. Es el primer paso que David hace de forma transparente delante de Dios, ¿no? No la justifica ni desvía la atención hacia otro. Pero luego en el versículo 5, como decía al principio, él expresa lo siguiente. Él dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Yo sé que esto es muy bonito, pero si te paras un momento a pensarlo, asombroso, ¿no? Lo primero que necesitamos saber es que confesar, que es lo que está haciendo David aquí, no es darle información a Dios. Es que Dios no necesita tu información. ¿Sabes por qué? Porque ya la tiene. Él ya tiene la información de ti y de mí. Pero no ahora, antes de que naciera, antes de que existiera. Él ya tiene la información de todos nosotros. Nos conoce de principio a fin. La confesión en realidad es otra cosa. La confesión es quitarte el disfraz delante de Él. Eso es la confesión. Es desnudarte. Hay una palabra en griego, la equivalente a la que se usa ahí en el hebreo, confesar, que es homologueo, os sonará. Es la raíz de homologar. Homologar es un proceso donde se toma algo, se compara y se dice, sí, es verdad, cumple los requisitos, es lo mismo, ¿no? Así que confesar es dejar de dar excusa y decirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? Tienes razón acerca de mí. El problema es que el mayor obstáculo que tenemos para la confesión no es Dios, es nuestro propio engaño. Es contarnos historias, ¿no? ¿No te pasa esto? Sobre todo, Nico y yo hablamos mucho del matrimonio, pero la verdad que el matrimonio es el laboratorio donde se muestra todo esto, ¿no? Pero ¿no te pasa que cuando empieza a arrancar una discusión en casa, siempre hay una excusa, ¿no? Para que la otra persona sea la culpable y tú no, o por lo menos sea más culpable, ¿no? No fue para tanto, o yo soy así, o si tú no hubieras hecho. Pero la confesión, ¿sabéis lo que hace? Hace algo precioso. Nos libera de la cárcel del yo. Eso es lo que hace la confesión. Quiebra la necesidad de tener que vivir dominado por mí mismo. La confesión es desencubrir ante Dios. Eso es la confesión. ¿Por qué nos cuesta tanto confesar, ¿no? Bueno, creo que en principio porque nuestra cultura también confunde el arrepentimiento con remordimiento, ¿no? Y nosotros a veces también, porque el remordimiento realmente es estar triste, es la tristeza y el dolor que viene cuando te pillan, ¿no? Cuando te han pillado. Es decir, mientras nadie te caza, pues no hay problema, pero cuando te cazan, la vergüenza te lleva ¿a qué? A tener remordimiento de conciencia, decir, lo que están pensando de mí, lo que se han dado cuenta de esto, ¿no? Pero el arrepentimiento que viene de la confesión del que está hablando David es distinto. El arrepentimiento es estar triste porque has herido a Dios. Fijaos, el primero se enfoca en mí. El segundo se enfoca en Él.
se enfoca en Él. Pero en este versículo hay algo para mí que es fantástico, es precioso, es precioso. Y quiero que vengas a descubrirlo conmigo. Fíjate, vamos a leerlo otra vez. Dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Fíjate la velocidad del carácter de Dios. Dije, confesaré y tú perdonaste. En el momento en el que David deja de encubrir, Dios cubre. Fijaos cómo funciona esto. Nosotros normalmente tendemos a dudar de que Dios pueda perdonar tan rápido, porque a nosotros nos cuesta perdonar. Pero David ahí expresa su experiencia. En el momento que confesé, en el momento que me desnudé, en el momento que me quité el disfraz delante de Dios, Dios cubrió. No hay un periodo de penitencia, no hay una lista de tareas. En el momento en el que la confesión es genuina, ocurre el milagro. Y Dios perdona. ¿Y cómo puede hacer Dios esto? ¿Cómo puede perdonar tan rápido? Bueno, hay una clave en todo eso, ¿no? La clave es Jesús. Jesús fue el que se quedó desnudo y sin manta, el que se quedó en vergüenza para que nosotros pudiéramos ser cubiertos de nuestras vergüenzas. Tiraron de la manta de Jesús para que nosotros pudiéramos ser cubiertos por ella. ¿Sabéis una cosa que hace este salmo? Si lo miráis ahí en vuestra Biblia, hay una anotación, hay varias anotaciones que pone Selah, ¿verdad? ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Pausa. Párate. No vayas rápido. Párate. Párate. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? Nos paramos y nos planteamos lo siguiente. ¿Qué es lo que estás intentando tapar hoy? ¿Qué estás tratando de cubrir hoy en tu vida? ¿Qué hay en tu vida? No sigas escuchando esto como un espectador más. No lo sigas escuchando como un espectador. Si tú escuchas esto como simplemente algo que te agrada o que no te agrada, o igual has desconectado hace un rato, no lo hagas, medita en esto, piensa en esto. ¿Qué es lo que estás intentando tapar hoy? Porque la invitación de David y de Dios es justamente eso, que destape esta realidad. Yo sé que todos vosotros tenéis muchos grupos de WhatsApp. Todos participamos en un montón de grupos de WhatsApp. Quiero que imagines lo siguiente. Imagínate que estás en un grupo, en el grupo de la iglesia, ese grupo tan grande que hay, que va creciendo y va decreciendo con el tiempo, y quieres hacer un comentario acerca de una persona y quieres hacerlo, eso os pasa muchas veces. Quiero responder a una persona y me equivoco y lo mando al grupo. Imagínate que vas a hacer un comentario no muy acertado sobre alguien que está en el grupo y te equivocas y en vez de mandárselo a tu amigo se lo mandas al grupo general, ¿no? Ahora tenemos la ventaja de que los mensajes se pueden borrar rápido, ¿no? Algunos son más rápidos, otros son más lentos en borrarlo, pero cuando lo mandas vas a borrarlo y dices, ¿quién lo habrá visto? ¿Y ahora qué? Me he puesto en evidencia, he dicho X de... ¿Y ahora? Y comienzas a ponerte nervioso, ¿no? Empieza, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Solo hay una forma de salir de esa situación. Solo hay una forma de volver a experimentar la paz. ¿Sabéis cuál es? La confesión. La confesión. Escribir un mensaje y decir, mira, he sido yo, perdón por lo que he escrito, me equivoqué, pido perdón, la verdad que lo que dije fue algo que no tenía que haber dicho. ¿Y sabéis lo que hace la confesión? La confesión no va a cambiar lo que tú dijiste. Lo que tú dijiste, lo dijiste, pero va a cambiar tu posición conforme a la verdad. Vas a pasar de ser un hipócrita escondido a un pecador honesto. Vas a experimentar paz.
Hace unas cuantas semanas atrás estuve predicando sobre el Salmo 119 y si no estuviste aquí te voy a hacer un resumen muy breve. En ese Salmo lo que yo me enfoqué en algunas de las cosas, especialmente me enfoqué cómo Dios reciclaba el sufrimiento para que pudiéramos amar, percibir su amor y amar de verdad. Pero en el Salmo 32 lo que vemos es que el pecado no se recicla. El pecado se entrega para ser borrado, para ser quitado. Lo que sí recicla en ese proceso Dios es que cuando confesamos, cuando Dios nos perdona el pecado, cuando se lo entregamos a Él, eso duele. Eso duele, nos humilla. En cierta forma lo que hace es quebrar los pedazos de nuestra máscara rota y Dios toma esos pedazos y construye con ellos en nosotros un corazón sensible. Un corazón que me hace una persona más compasiva, no permisiva, compasiva, que es distinto. Una persona más compasiva para con otros que también luchan con lo mismo que tú y que yo. ¿Cuál es el resultado de la confesión? Esto es lo que grita David en el versículo 7. Él grita: tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. No sé si te has dado cuenta de la ironía en este salmo. El mismo David que sentía a Dios como una carga, como un peso, ahora siente a Dios como el lugar donde se siente libre y seguro. ¿Lo puedes ver? ¿Te das cuenta? Cuando te rindes en transparencia y en confesión, lo que ocurre es que ya no te escondes de Dios. Ya no te escondes de Dios. No te escondes en la sombra de tu mentira. Ahora te escondes de la culpa dentro del carácter de Dios. Ya no huyes de Él, sino que ya vas a Él. Ahora, también esto es importante. Es muy importante esto, entender esto, ¿no? El perdón de Dios no es libertad condicional. Yo sé que tú lo sabes, pero la cuestión es si lo vives. Si yo lo vivo. A veces pensamos que Dios nos perdona, pero es como la libertad condicional. La libertad condicional recibes un perdón parcial, pero te mantienes en libertad mientras te portes bien. Te tienes que portar bien. Tienes que ir a firmar allí al juzgado, no tienes que cometer delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces vivimos la vida cristiana un poco así. Es decir, creo que sí, que Dios me perdona en Cristo, el Evangelio me habla del perdón, pero ¿realmente es capaz de perdonarme todo lo que yo soy realmente? Dios no te perdona y te mira con sospecha, con el objetivo de ver si falla otra vez. Lo que Dios hace, y repite una y otra vez, es lo siguiente: Él nos adopta, nos perdona y nos adopta. Nos incluye en su familia. Nos hace ser su hijo o su hija por causa de Jesús. Es como si te marcara con el ADN y por mucho que tú quieras cambiar, no puedes cambiar tu ADN, no tienes la capacidad de cambiarlo. No sé cómo eras cuando pequeño, no sé si eras de los inquietos como yo, pero nosotros éramos 4 hermanos en casa y me acuerdo que una de las cosas que más nos gustaba hacer era cuando mis padres no estaban, bueno, hacían muchas cosas malas, pero no voy a contarlas todas, pero había una de ellas que seguro que muchos de vosotros habéis hecho, ¿no? Jugar al balón en el salón de casa. ¿Quién no ha hecho eso? Bueno, parece que lo he hecho yo solo eso, ¿no? Bueno. Pero jugamos al balón en el salón de casa. Y obviamente, ¿qué es lo que pasaba? Se rompían los jarrones. Ahora, gracias a Dios, ya no suele haber jarrones en casa, pero yo me hice un experto en restaurar jarrones. Experto que mi madre, a veces mi madre tardó años en darse cuenta que había jarrones rotos. Era un experto, la técnica la perfeccioné al punto, bueno, mis hermanos contaban conmigo siempre. Pero yo creo que piense en esa experiencia cuando eras pequeño. ¿Qué pasaba cuando tus padres te decían, mira, por favor, no juegues en el salón? Y cuando se iban, tú jugabas y rompías un jarrón. ¿Qué pasaba?
Sudores por aquí. Yo me acuerdo cuando lo arreglaba el jarrón y lo colocaba, yo estaba y mi madre pasaba por ahí, le limpiaba el polvo y yo decía, uy, que no se dé cuenta, no se dé cuenta. Vivía con esa tensión ahí, esa tensión de que no lo vea, que y un mal cuerpo ahí, como se dé cuenta, como un jarrón o cualquier otra cosa que rompiesen, ¿no? Y cuando escuchaba a tus padres que venían, después de lo que había ocurrido, todos sentados tranquilitos allí, como si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Pero fíjate, vivía esos momentos con mucha tensión, ¿no? Con miedo, con pánico, con el estómago encogido. En cierta manera, el cuerpo se resentía, ¿no? Los huesos se secaban, ¿no? Porque el peso de la conciencia lo tenías ahí, ¿no? Cuando me descubran, madre mía, me van a dar. Pero al final, ¿qué pasaba? Al final, tarde o temprano, uno era descubierto, ¿no? O al menos el camino que debía caminar era la confesión, ¿no? Confesarlo, ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez he confesado a mis padres que había roto cosas y al final, pues nada, triste, compungido, le muestras a tus padres o a tu madre el desastre y dices, he sido yo. Te desobedecí y hice lo que no tenía que hacer, ¿no? Pero tú imagínate que en ese momento tu padre hace algo que tú no esperabas. En vez de castigarte, en vez de dejarte sin televisión en aquella época, o sin poder jugar o ir a la calle, tu padre ve tu tristeza, se acerca a ti y te da un abrazo. Eso lo transforma todo. Lo transforma todo. El perdón no limpia la habitación, que está desastrosa, y si hay trozos de jarrón o de lo que sea, ¿no? Pero ese abrazo lo que hace es restaurar al hijo. La gracia no es solo que el padre no castigue al niño. La gracia es que después de perdonarlo, el padre se sienta con él y le dice, voy a ayudarte a recoger todo esto contigo. Y además te voy a enseñar cómo puedes jugar para que esto no vuelva a pasar. Esto es lo que David experimentó, ¿no? Y esta es la instrucción. Esto es lo que Dios quiere, ¿no? Dios quiere que nosotros obedezcamos a nuestro Padre, no para que Él no nos castigue, sino porque hemos visto su amor cuando nosotros vemos nuestra culpabilidad, vemos su respuesta y no queremos romper el corazón otra vez. ¿Cuál es la conclusión de esta experiencia? ¿Cómo termina David este salmo? A veces uno corre mucho por este salmo y se salta a este último punto, ¿no? Porque al final este salmo tiene el objetivo de generar una enseñanza para nuestras vidas. Cuando Dios nos perdona, no es solo para que nos sintamos aliviados. No solamente para que yo me sienta bien, sino para que aprendamos a vivir de una forma nueva. Dios no simplemente nos quita el peso de la culpa y nos dice, bueno, venga, búscate la vida, ¿no? Ya estás libre. ¿No? Lo que Dios hace es darnos una forma nueva de vivir. Y eso es lo que dice David en el versículo 32. Él dice, yo te haré saber y te enseñaré, está hablando de Dios, de lo que Dios dice, ¿no? Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Él le dice, yo te haré saber y te enseñaré con mis ojos puestos en ti. Aquí hay un detalle precioso. Para que alguien te guíe solo con la mirada, tienes que estar muy cerca de su rostro. El Señor está prometiendo cercanía. Cercanía, intimidad, mirada a los ojos. No sé si te acuerdas algo que compartió Nico en el Salmo del Salmo 73. El título de su predicación era ¿Soy una bestia? ¿No os acordáis? Algunos son bestias, otros no, otros más, otros menos. Pero fijaos, aquí David
al final del Salmo llega a la misma conclusión. Mire cómo lo expresa. Fijaos lo que él dice. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Lo que está diciendo David aquí es increíble. David está diciendo que resistirse a la gracia de Dios es actuar como un animal, es ser una bestia. Fijaos qué interesante, ¿no? Dios no está interesado en ponernos un freno en la boca para que no nos desviemos, sino lo que Dios quiere es que nosotros podamos obedecerlo, seguirlo, porque nace de un corazón que está agradecido por su perdón, que no termina nunca, y por una mirada que no deja de mirarnos. Él no quiere esclavos, Él lo que quiere hijos, que caminen por amor a su mirada. Ya estamos terminando, pero si hacemos un recorrido muy rápido por el Salmo, nos damos cuenta que empezamos en el versículo 3, con un hombre que gemía, un hombre desesperado, con el cuerpo consumiéndose, como si estuviera en un hospital, en un estado ahí terminal. Luego pasamos por el versículo 7, donde ese gemido, ese sufrimiento, se convierte en alegría, en libertad. Y luego terminamos en el capítulo 11 con un estallido de alegría y de júbilo. El Salmo 32 empieza en el hospital y termina en una fiesta. ¿Y sabéis cuál es la única diferencia que hay por medio entre esos dos estados? La única diferencia entre el gemido del principio y el júbilo del final es una palabra: la confesión. Aquello que nos da tanto miedo, la confesión. Así que no quiero que hoy te marches de aquí pensando qué vas a hacer para compensar a Dios, sino que te vayas pensando en que lo que tienes que hacer, o mejor dicho, qué tienes que soltar para empezar a vivir. Que no esperes que otros tiren de la manta, sino que tú tires de la manta delante de aquel que ya te está mirando con amor y que dejes que su mirada y no el miedo sea lo que guíe tus pasos a partir de mañana. Esa es la invitación de este salmo. Y mi desafío para ti es justo lo que tenéis en el bosquejo. ¿Cómo poner en práctica esto? ¿Cómo vivo esto de una forma práctica? Bueno, yo lo que te invito es que esta semana busques un momento y un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios y sin prisa. Y haga lo siguiente: imagines tu mochila de piedras. No sé si es la mentira en tu matrimonio, el fraude en tu trabajo, el resentimiento, la amargura que te produce la ansiedad, tus miedos o una adicción que solamente tú conoces, o ese pecado mascota que sigue ahí todavía presente. Quiero que pienses que Jesús está a tu lado, que no está con un látigo, sino con las manos que fueron clavadas en la cruz para recoger los pedazos del jarrón que has roto, y que te acerques a Él y le digas al Señor lo siguiente: esto es lo que soy. No quiero seguir callando más aquello que daña tu amor por mí y me consume. Que lo hagas de forma genuina, que dejes de cubrir, que dejes de esconderte y que justamente te quites el disfraz delante de Dios. Os invito a que oremos un momento y le pidamos a Dios ayuda. Señor, ¿quién puede engañarte a ti? Nadie puede engañarte, nadie puede... Ya no porque tú lo sepas todo, sino porque no queremos vivir cubriendo cosas que nos desgastan y que nos impiden y que nos engañan y que no nos dejan abrazar tu gracia y la profundidad de tu perdón. El ejemplo del rey David es un regalo precioso para nuestra falta de confianza y de fe en ti. Es un regalo precioso. No porque nos sintamos mejores porque hacemos cosas no tan malas como él, sino porque vemos la experiencia de un hombre que después de confesar su realidad pudo experimentar libertad, pudo experimentar cercanía a ti,
pudo realmente llegar a saborear el carácter de un Dios que ama de una forma tan radical. Este salmo está tan lleno del Evangelio que es increíble que escrito en el Antiguo Testamento, cuando todavía ni siquiera sabían que Jesús, cuándo vendría Jesús, ni el mensaje, ya se ve reflejado ahí. Y yo te pido, Señor, por favor, que sé que aquí hay personas como yo que tienen la tendencia a esconder y no queremos, nos negamos a seguir escondiendo. Queremos quitarnos el disfraz y la máscara delante de ti para que la verdad de tu gracia atraviese nuestros corazones y nos convierta en personas que vivan, no perfectamente, pero sí que nuestro corazón se alinee de nuevo hacia ti. Que tú seas nuestro objetivo de vida, no solamente conocerte, no solamente vivir una experiencia íntima contigo, sino que nos uses en ese proceso para que, como David, que escribió esto aquí y lo dejó público para tantas personas, nuestra debilidad sea usada para que otros muchos te puedan conocer. No queremos vidas religiosas, queremos vidas reales donde tú rebosas por todos los poros de nuestra vida. Te pedimos esto, Señor, y lo hacemos en las fuerzas y en los méritos de Jesús.